Mis padres solían ser grandes fans de las actividades al aire libre. Mi papá es un ex campeón de carrera en botes y mi mamá es una chica de Alabama que creció en el campo, así que siempre iban a acampar o a navegar y pescar cuando yo era pequeño. Fueron de viaje con unos amigos de ellos cuando tenía como unos 10 años y desde entonces ya no han querido ir a acampar de nuevo. Jamás. Mi papá me contó una historia un tiempo después de que cumplí los 18 años y aún me hace preguntarme varias cosas, considerando lo siguiente. Mis padres se mudaban mucho y solo tenían un par de amigos con los que se mantenían en contacto todo el tiempo, Danny y Lisa. Danny y Lisa no eran locos por las actividades al aire libre como mis padres, pero eran amigos. Y es divertido acampar con tus amigos, ¿no? Así que planearon un viaje de 5 días al sur de un lago por donde vivíamos. Había un arroyo que estaba en la propiedad del padre de Danny, así que podían acampar en su propiedad y tener todos los peces que quisieran, y visitar el lago sin problemas. Los primeros 2 días fueron normales: acampar, tomar, compartir historias mientras pescaban y salían en bote. Eran adultos jóvenes divirtiéndose. La segunda noche, toda la noche se escucharon sonidos raros y ladridos, como si dos perros estuvieran peleando, pero los dos estuvieran lastimados y chillando todo el tiempo. Pensaron que eran coyotes y se durmieron. Al día siguiente continuaron con sus aventuras. Esa noche se volvieron a escuchar los sonidos, pero estaban extremadamente cerca del campamento, así que mi papá y Danny salieron a ver si podrían espantarlos, mientras que mi mamá y Lisa se quedaron en la tienda de acampar asustadas, probablemente leyendo la Biblia o algo. Como sea, mi papá y Danny salieron a buscar estos coyotes por sonido. Mi papá tenía su escopeta y Danny un machete. Esperaban espantarlos, o lo que fuera, con un disparo. Llegaron a una apertura y podían escucharlos extremadamente fuerte, pero parecía que venían de muchas direcciones, como si los sonidos fueran distantes, uno de otro. Mi papá es un poco curioso. Jura que ha visto a Pie Grande cuando tenía 14, pero esto es diferente. Le dijo a Danny que regresaran, sin preguntas, sin explicación. Solo dijo que tenían que regresar. Así que eso hicieron, pero los sonidos no se detuvieron. Danny le preguntó a mi papá qué estaba pasando, pero mi papá no le decía, solo lo seguía callando. Danny es un poco payaso, por esa razón siempre me cayó bien mi tío Danny, así que creyó que mi papá le estaba haciendo una broma. Seguía molestando a mi papá para que ya admitiera que esto no era tan serio, pero mi papá nunca dejó de estar tenso. Finalmente llegaron cerca del arroyo, cerca del campamento, y mi papá le dijo a Danny que corriera. Solo le dijo, corre, rápido, y mi papá corrió también, sin remordimiento. Danny lo siguió, pero se cayó y gritó, pero mi papá estaba agitado como nunca había estado y no se dio cuenta. Danny gritó que su pierna estaba rota o lastimada, pero mi papá estaba en modo supervivencia. Entonces mi mamá, mi papá y Lisa escucharon lo que parecía ser un puma. Imagínense dos leonas peleando y este sonido siendo amplificado por unas bocinas de concierto. Así de fuerte dicen que se escuchaba. Hacía que los oídos de mi papá vibraran. Danny dejó de gritar por ayuda. Mi papá regresó al campamento y le preguntaron las damas qué carajo estaba pasando, pero mi papá solo dijo que había algo ahí afuera. Mi mamá, siendo la mujer práctica que es, le contesta, no me digas. ¿Pero qué era? Y mi papá no le pudo contestar. Lisa se estaba volviendo loca, preguntando dónde estaba Danny, pero mi padre seguía diciendo que en cualquier momento estaría ahí. Pasaron unas horas y las damas se preocuparon extremadamente por Danny, mientras mi padre solo hacía caras cuando decían algo. Finalmente, del lugar opuesto al que llegó mi papá, entró Danny caminando al campamento sin decir nada. Mi papá apuntó con la escopeta, pero luego dijo que solo fue el instinto de supervivencia. Algo que mi madre no olvidó porque eso fue lo que le dio la sensación de que algo estaba mal. Danny caminó hacia mi mamá, pero después de una mirada extraña y otra de enojo hacia mi papá, se movió hacia Lisa
que lo había estado molestando, pero no respondía con sí o no, solo veía la fogata. Mi padre le preguntó a Dani qué le pasó a su pierna, y Dani se vio casi confundido. Pensé que dijiste que estaba rota, le dijo. Dani lo miró y contestó, rota. Y luego, como si fuera ensayado, empezó a gritar, Steve, mi pierna, creo que está rota. Las mujeres tomaron unos kits de primeros auxilios y agua y creían que estaba entrando en shock, pero después de quitarle los pantalones con mucha dificultad porque se negaba y hacía más difícil que se los removieran, no había fractura obvia, ni sangre, solo unos moretones en los lados de la pierna. Lisa le preguntaba qué había pasado, pero seguía solo haciendo ruidos de queja y señas con las manos de que se apartara. Mi papá dijo que estaba bien, que solo necesitaba dormir. Mi mamá lo vio con una cara de debes estar bromeando, y él le regresó la mirada de que no discutiría más el tema. Así que solo hicieron caso y todos se fueron a sus tiendas. Escucharon más tarde a Lisa quejándose y peleando con Dani porque nunca le contesta sus preguntas. Así que finalmente dijo que saldría a hacer pipí. Dani le preguntó si podía acompañarla porque hay animales allá afuera. Dijo que estaba bien y salieron. Mi padre se despertó como a las 10 a.m. el siguiente día y empezó a cocinar el desayuno, pero Dani y Lisa no estaban. Mi madre preguntó dónde estaban, pero mi papá no tenía respuesta. Después de un rato, los dos regresaron de manera bastante rara sin decir una palabra. No se estaban tomando de las manos o abrazándose o cualquier cosa que siempre hacían. Solo estaban parados al lado uno del otro. No quisieron comer y Dani gritaba aleatoriamente, mi pierna, y Lisa seguía quejándose de sentirse enferma. Mi mamá le sugirió que regresaran a casa y cancelaran el viaje por lo de la pierna de Dani, y los dos aceptaron. Mi papá solo miraba. Todos aceptaron, así que Dani y Lisa entraron al carro de mis papás, no al de ellos, y esperaron. No habían ni empacado su tienda, comida, hieleras, bolsas, nada. Mi mamá se acercó y les preguntó si iban a agarrar sus cosas y solo negaron con la cabeza. Mi papá preguntó, ¿por qué no se llevan su carro? Y los dos contestaron, roto. Como Dani había hecho la noche anterior de una manera practicada. Mi papá suspiró y empacó sus cosas y salieron de ahí. Dani y Lisa estuvieron callados todo el camino excepto por algunos susurros raros entre ellos. Completamente indescifrables, por cierto. Mis padres los llevaron a su casa y luego fueron por mí. Todos sabíamos que algo estaba mal. Además de haber cancelado el viaje, Dani se había lastimado, así que tuvieron que regresar a casa. Pregunté si los podía ver, pero mi papá solo me dijo no. Demasiado rápido y pensé que estaba enojado conmigo, así que mejor me fui a jugar con mi PlayStation. Recuerdo esto porque los extrañaba y mi papá había sido muy grosero. Así que me escabullí por las escaleras y los escuché hablar con mis abuelos, hablando como de algo que no estaba bien. Asumí que hablaban de algo aleatorio y me aburrí y regresé a jugar. Unas semanas después pregunté por mi tío Dani y mi papá dijo que ya no lo vería más. Estaba enojado, así que demandé saber por qué. Me dijo que su papá estaba enfermo y me puse triste. Eventualmente me olvidé de ello y la vida siguió. Adelantemos unos 5 años. Estoy en un supermercado por donde vivía cuando todo esto pasó, pero que también estaba por donde Dani y Lisa vivían, solo que del otro lado de la calle. Teniendo 10 años nunca me dieron permiso de ir, pero ahora podía manejar y decidí ir a ver la vieja casa. También ver la casa de Dani y Lisa, y el vecindario. Estoy manejando lentamente por mi vieja calle cuando veo a Dani caminando por la calle. Emocionado como no tienen idea, lo seguí, me estacioné y salí de mi coche para hablarle. Me pareció un poco serio, casi robótico, podrías decir. Cuando me abrazó, fue de manera muy apretada y casi me ahoga. Le pregunté cómo había estado y dijo que bien. Le pregunté dónde estaba Lisa y dijo que en casa. Le pregunté si podía verla y accedió. Caminé con él y le pregunté de muchas personas y traté de ponernos al día, pero él no recordaba o no le importaba el 90% de lo que yo decía. Lo que me pareció raro porque Dani siempre había sido mi tío genial. Así que le pregunté unas cosas trampa y las falló miserablemente.
Ahora sí estaba nervioso. Llegamos a su puerta y la abre. Un olor a carnicería sale y otro olor putrefacto horrible entra por mi nariz. El lugar era un desastre. Había mierda por todas partes, todo tenía polvo y suciedad y nada se veía limpio. Ropa por todas partes, no había luces encendidas. Era un basurero. Estoy un poco más asustado y pregunto qué pasó aquí. Solo hizo un sonido de queja muy extraño, así que le pregunté por Lisa y ella gritó desde la cocina, que estaba detrás de la pared de la habitación en la que estaba. Podía oler que algo estaba siendo cocinado. Entré a la cocina esperando ver a Lisa cocinando algo de comida y esperando preguntarle por qué Danny estaba tan raro. Pero lo que vi fue algo que nunca olvidaré. Estaba parada en la cocina, desnuda, sangre cubriendo su piel, cocinando un tipo de revoltijo con varios huesos alrededor. Fui lo suficientemente inteligente para notar una pequeña montaña de collares en la esquina. Collares de mascotas. Grité y Danny me quiso agarrar. Lo esquivé haciéndome a un lado y corrí saliendo por la puerta. Danny me siguió, pero entré a mi carro y salí de ahí lo más rápido que podía. Llegué a casa y llamé a la policía. Les di la dirección y fui directo con mi papá. Me golpeó porque me escuchó haciendo la llamada. Luego me abrazó y me dijo que lo sentía. Le traté de preguntar, pero me dijo que me callara y que lo dejara así. La policía vino a mi casa y me dijeron que no encontraron personas ahí, pero que mi historia era real por lo que vieron. Me dijeron que probablemente vagabundos y animales salvajes habían usado esa casa abandonada. No los he visto desde ese día. Encontrarlos fue pura coincidencia, y eso solo hizo todo peor. Mi papá dijo cuando me contó la historia que sospechaba que le había pasado a Danny. ¿Qué cosas le habían hecho eso? Mejor él que mi padre, es todo lo que pensé. Si disfrutaste el video, dale like, suscríbete al canal o compártelo con tus amigos. Deja un comentario acerca del video o recomienda algo que te gustaría ver. También puedes dejar tu me gusta en nuestra página de Facebook, El Barco de Caronte. Gracias.